es infarto de mesenterio. Bien. Antes de empezar a dar en sí lo que es la patología de infarto de mesenterio, me gustaría hablar sobre algunas generalidades y alguna, que queden claros algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, de isquemia y infarto. Bien, la isquemia es la disminución del flujo sanguíneo a cualquier parte del cuerpo. Esto va a provocar como consecuencia una lesión. ¿Por qué? Porque va a disminuir el aporte de oxígeno y de nutrientes que va a llegar a través de la sangre. Y si esta persiste, va a provocar un infarto. Y el infarto va a dar lugar a la necrosis, que va a ser la muerte celular, ¿no? Entonces, las causas de isquemia normalmente se va a dar por una obstrucción arterial. Eh, em, las arterias van a ser los vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan el oxígeno y los nutrientes al resto del cuerpo. Ya. Entonces, cuando se obstruye una arteria va a dar una situación de isquemia. ¿Bien? ¿Y cuáles son las causas de obstrucción arterial? Pues bien, las causas de obstrucción arterial va a ser la oclusiva y no oclusiva. Dentro de las oclusivas vamos a tener lo que es la trombosis o las embolias, que son coágulos que se van a formar dentro de la pared del vaso y los va a llegar a obstruir, ¿no? O que salten de la parte en la que se forman en forma de trombo y se desprenda y en esa forma, en forma de émbolo, va a llegar a obstruir la arteria. ¿Ya? Estamos hablando de la oclusiva, ¿no? La trombosis que va a ser coágulos o émbolos. Ahora, también puede ser las no oclusivas por vasoespasmo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, algunas sustancias o drogas, como la adrenalina, podría provocar vasoespasmo, que si esto persiste, va a dar lugar a una isquemia. Y también puede ser por una presión externa, ¿ya? Por un tumor que presione la arteria, por ejemplo, o una hernia estrangulada visceral, ¿ya? Eso. En cuanto a generalidades del mesenterio, que es el tema, el mesenterio va a ser el medio de fijación más importante del yeyuno y el hilo. En sí de los intestinos, ¿no? Que los va a fijar a la pared posterior del peritoneo. Este se extiende desde la flexura duodeno-yeyunal hasta la unión ileocólica, ¿ya? Como todo repliegue del peritoneo, el mesenterio va a estar compuesto por una doble hoja de peritoneo, eh, que va a contener los vasos muy importantes que van a estar dirigidos hacia este órgano. Estoy hablando tanto de la arteria mesentérica superior como de la arteria mesentérica, digo como de la vena mesentérica superior, sus ramas y sus colaterales. Entonces, desde un punto de vista descriptivo, tenemos que el mesenterio va a poseer dos bordes, un borde parietal, que es el de aquí, el que estoy señalando, y un borde visceral, que es este. Y va a presentar dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Ahora, el borde parietal, también conocido como borde adherente o raíz del mesenterio, fija el yeyuno e ilio, como ya mencioné, a la pared eh, posterior, ¿no? Del peritoneo. Este se va a extender desde la flexura duodeno-yeyunal, desde aquí, más o menos a altura de L2, ¿ya? Luego de esto desciende en forma descendente y hacia la derecha, y va a terminar en la unión ileocólica, ¿no? Más o menos en la articulación sacroiliaca. Esta raíz del mesenterio tiene una longitud de 15 a 18 centímetros,
Contrario a lo que sucede en el borde visceral, ¿ya? Que este borde va a más o menos a imitar eh, la longitud del intestino. Este borde va a medir entre 6 a 9 metros, ¿ya? Entonces, el borde parietal de 15 a 18 centímetros y el borde visceral de 3 a 9 metros. ¿Y esto por qué? Porque el borde visceral va a cubrir todas las asas intestinales. Bien. Vemos ahora que el mesenterio presenta un color amarillo y esto se va a deber a que va a poseer eh, hola, mucho tejido adiposo. Ahora, hablando de anatomía, eh, es muy importante que tomen atención aquí porque de aquí es donde va a ocurrir la isquemia, ¿no? Entonces, tenemos tres troncos principales que van a ser el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estos tres troncos van a nacer de la arteria abdominal y aquí es donde va a ocurrir, va a venir el émbolo o el trombo a ocluir la arteria, ¿no? Entonces, tenemos la arteria, nos vamos a centrar más en la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ya que estas van a irrigar a todo el- el intestino. La arteria mesentérica superior va a dar tres ramas importantes, que son la arteria cólica media, la arteria cólica derecha y la arteria iliocólica, que antes se la llamaba la arteria iliobisecoapendículo cólica. ¿Por qué? Porque da ilio porque da una rama para el ilio, biseco porque da dos ramas para el duodeno, eh, apéndico porque va a dar una rama al apéndice y cólica porque va a dar una rama al colon, ¿no? Ahora, eh, la arteria mesentérica inferior igual va a dar sus tres ramas importantes, que son la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria eh, hemorroidal anterior, ¿ya? La arteria cólica derecha, que es esta la que estoy señalando, la arteria cólica derecha, perdón, la arteria, eh, la biseco es la que va al ciego, perdón, dije otra cosa. Bueno, entonces la arteria cólica derecha y la arteria cólica izquierda van a, van a unirse junto con la arteria cólica media en el ángulo del, del colon descendente y van a formar juntos este arco importante que se llama el arco de Riolan. ¿Y por qué digo que es importante? Porque este arco va a su función anatómica va va a estar prestigiada precisamente para que no cura isquemia mesentérica, ¿ya? Y también el borde marginal, que es la arteria marginal de Drummond, junto con el arco de Oriolano van a compensar cualquier arteria que se tape, ¿no? Esto va a compensar. Entonces, en cuanto a las venas, eh, bueno, la vena va a ser lo mismo, ¿no? La vena mesentérica, sí, la arteria mesentérica superior va a irrigar todo el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso. Y la arteria mesentérica inferior va a irrigar todo el intestino grueso del lado izquierdo y el ciego, perdón, el recto. Entonces la vena mesentérica superior va a irrigar lo mismo, el lado derecho y los intestinos, y la arteria mesentérica, la vena mesentérica inferior, el lado izquierdo. Esta junto con la vena esplénica se van a unir y van a formar la vena porta, que esta se va a dirigir hacia el hígado y va a ocurrir ahí. Entonces,
Aquí tenemos un mecanismo de compensación, que era lo que ya le mencionaba, ¿no? El arco areolano y la arteria marginal de Drummond. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que recordar que el intestino tiene un gran desarrollo de circulación colateral, que me va a servir como mecanismo protector ante la disminución del flujo sanguíneo o flujo circulatorio. O sea, el desarrollo anatómico de las arterias colaterales van a estar dispuestas para que no ocurra isquemia. De manera que si algún trombo, un émbolo ocluye esta arteria, entonces las demás van a entrar al relevo y van a entrar al relevo y van a suplir el trabajo de esa arteria. ¿Ya? Bueno. Ahora, todo este sistema de desarrollo de colaterales va a permitir compensar hasta un 75% de, de la reducción del flujo por hasta 12 horas. Eso va a ser una gran capacidad de compensación, ¿no? Pero sin embargo, si esto, cuando existe una obstrucción completa por más de 6 horas, va a ocurrir lo que es la necrosis. Y es aquí donde no queremos llegar. Cuando ocurre la necrosis, se pierde la barrera mucosa, en lo cual hay translocación bacteriana, se desarrolla toda una cadena inflamatoria con sepsis y disfunción multiorgánica. Por tanto, la necrosis es la que vamos a tratar de evitar. Por ejemplo, si me ocluye toda la arteria mesentérica superior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo el intestino delgado necrosado y la mitad derecha del intestino grueso. Y si se ocluye toda la arteria mesentérica inferior, vamos a encontrar todo el intestino grueso del lado izquierdo necrosado. Ya. En cuanto a la epidemiología, es una patología poco frecuente. Su incidencia es muy baja y por eso pasa muy desapercibida en muchas ocasiones. Más o menos tiene una incidencia de 1 en cada 1000 ingresos hospitalarios. Sin embargo, cuando hablamos del grupo de pacientes que consultan directamente por dolor abdominal, representa 1 de cada 100 ingresos. La posibilidad de recibir al menos un paciente por esta enfermedad no es menor a 1 por año. ¿Ya? Va a ser una causa de abdomen agudo, de peor pronóstico, que tenemos que pensar bien cómo se va a presentar, ¿no? Porque dependiendo de cómo actuemos, de la precocidad del tratamiento, va a, se va a poder definir si el paciente pueda vivir o no. ¿Bien? Entonces, va a ser una causa de abdomen agudo de causa vascular. Representa menos del 1% del total de casos de causa de abdomen agudo y sin embargo su importancia va a radicar en la letalidad de la patología. Y aquí tenemos un cuadro de tipo de incidencia. La isquemia intestinal la podemos clasificar como isquemia del intestino grueso, es decir, la colitis isquémica, que va a representar el 70 al 75% de todas las isquémicas intestinales, ¿ya? O sea, va a ser la más frecuente. Las demás son isquemias del intestino delgado y de la mitad derecha del intestino grueso. A estas le vamos a llamar isquemias mesentéricas, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de isquemia, ¿no? La del intestino delgado y la del intestino grueso. La del intestino grueso va a ser la más frecuente, pero la del intestino delgado se va a clasificar en aguda y crónica. Y a su vez, esta se va a clasificar en arterial o venosa, ¿ya? Existen formas agudas, subagudas y crónicas. La forma aguda queda incluida en la isquemia mesentérica aguda. Y aquí tenemos la colitis isquémica, la más frecuente, 70 al 75%. La isquemia mesentérica aguda, 20 al 30%, que es de la que vamos a hacer énfasis ahora y vamos a hablar. La isquemia mesentérica crónica, solo un 5%, la isquemia focal segmentaria, solo un 5%.
La trombosis venosa mesentérica va a estar incluida en la isquemia mesentérica aguda. Ahora, antes de entrar a lo que es la isquemia mesentérica, quisiera definir un poco acerca de la introducción, acerca de lo que es isquemia intestinal. Ya la isquemia intestinal va a ser el déficit circulatorio total o parcial con respecto a los requerimientos intestinales. Puede ser oclusiva o no oclusiva. Ahora, la clasificación de la Asociación Americana de Gastroenterología es la clasificación más usada en la isquemia mesentérica, y esta la va a dividir en tres grupos, lo que es la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica, que representa el 5%, y la colitis isquémica. Bien, la isquemia mesentérica aguda, que es la que vamos a entender como isquemia mesentérica propiamente dicha, eh, eh, va a estar dividida en distintas causas. Tenemos causas que son arteriales y venosas. Ya, las causas que son arteriales pueden ser oclusivas o no oclusivas. Desde un punto de vista de las causas oclusivas, que son las causas más frecuentes de la causa arterial, tenemos las causas que son embólicas y trombóticas. ¿Ya? En la isquemia mesentérica crónica, esta más que todo se va a manifestar eh, esencialmente como angina mesentérica. Entonces el paciente va a presentar dolor abdominal después de comer. Va a ser más progresivo, ¿no? Pero esta va a llevar más tiempo, no va a ser tan brusco como la de una isquemia mesentérica aguda. En la colitis isquémica es una entidad completamente aparte, que no tiene nada que ver con lo que es la isquemia mesentérica aguda, ¿ya? Sino que esta va a ser un cuadro que no guarda relación con la patología macrovascular, sino que está determinado por fenómenos isquémicos microangiopáticos de la mucosa asociada a daño por reperfusión. Ya, ahora, dentro de la colitis isquémica van a haber tres puntos que van a ser importantes, donde se van a producir la isquemia del colon, y estas son estas tres áreas. El punto de Griffin, el punto de Sudeck y el colon ascendente. El punto de Griffin va a ser el ángulo esplénico, el punto de Griffin va a ser el ángulo esplénico, el de Sudeck va a ser donde las ramas de la arteria sigmoide se unen a la arteria recta superior. Aquí tenemos el colon derecho o el colon ascendente. Es una zona vulnerable, especialmente en estados de bajo flujo, debido a que la arteria marginal de Drummond está poco desarrollada en este segmento, alrededor de un 50% de la población. Ya, la flexura esplénica o el punto de Griffin es un punto vulnerable también, debido a que en esta zona la arteria marginal de Drummond, que les dije, no es que la arteria mesentérica de Drummond, digo, la arteria marginal de Drummond era la que nos va a compensar cuando una se ocluye. Entonces va a ser esta vulnerable, porque esta puede estar atenuada e incluso ausente en el 5%. Además, puede haber áreas de 1,2 o de 2,8 centímetros cuadrados carentes de vasos rectos. Y la unión recto-sigmoidea, que es el punto de Sudeck. Es vulnerable debido a que es un punto distal de las últimas conexiones colaterales con las arterias proximales. Ya la circulación a este nivel o a estos niveles también es pobre, haciéndolas vulnerables a isquemia. Ahora, la clasificación isquémica mesentérica aguda la tenemos eh, que clasificar estamos hablando de la arteria mesentérica aguda, en oclusiva y no oclusiva. En las oclusivas va a estar causada por émbolos o trombos, ¿no? Aquí tengo, aquí, aquí tengo un cuadro, ¿ya? Mayormente es de origen, las embolígenas, mayormente va a ser de origen cardíaco.
más que todo en pacientes añosos que tienen una cirugía o tienen una valvulopatía. ¿Qué quiere decir? Que la válvula del corazón no está funcionando de una manera adecuada. Pueden comenzar a formarse émbolos cardíacos o coágulos. Y el desencadenante puede ser alguna arritmia, o sea, aparte de tener una valvulopatía, las valvulopatías siempre van acompañadas de arritmia, como una fibrilación auricular o un flute. Entonces, eso, ¿no? El cateterismo también, la endocarditis, también nos pueden llevar a una isquemia mesentérica de tipo embolígeno. Ahora, en la isquemia mesentérica aguda de causas embolígenas va a ser la más frecuente, ¿ya? Aproximadamente representa el 45% del total de los casos. Y se describe que un 33% de los pacientes que presentan, ¿no? Origen de embolígeno ya van a tener un cuadro previo embólico como accidente cerebrovascular, infartos craneales o esplénico, etcétera, infartos renales. eh, Esto, ¿no? Esto es muy importante cuando tengan un intestino alterado, que piensen que esté isquémico y presenten daño por perfusión. Hay que buscar las alteraciones que apoyen la etiología embólica. Por ejemplo, hay que buscar infartos renales o esplénicos o viceversa, ¿no? El émbolo típicamente va a avanzar varios centímetros en el trayecto de la arteria mesentérica superior hasta que la va a llegar a ocluir. Es por eso que una oclusión distal al origen es más probable que sea embólica, ¿ya? Eh, Bueno, y en cuanto a diferencia de la trombosis, em, ¿cuál es el origen de la trombosis? El origen de la trombosis va a ser la aterosclerosis, que es cuando el vaso comienza a presentar pequeñas placas que va a hacer que no tenga ese movimiento miometral de cada vaso, ¿no? Entonces, ¿en qué paciente más que todo? En pacientes, más que todo, en pacientes diabéticos, ya que estos pacientes que son diabéticos tienden a formar placas de ateroscleróticas a nivel de los vasos y pueden producir una trombosis, ¿ya? La trombofilia, la vasculitis, los aneurismas aórticos y los síntomas previos a un infarto mesentérico crónico, ¿no? Tabaquismo también, etcétera. Normalmente esto se origina en la arteria mesentérica superior hasta 3 centímetros. Es muy extensa y es la de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el trombo va a ocluir toda la arteria mesentérica superior. O sea, va a ocluir vasos de gran calibre, ¿no? Y si me ocluye la arteria el inicio, el origen de la arteria mesentérica superior, ¿qué va a ocasionar? Que se necrose todo el intestino delgado y la parte derecha del colon. ¿Bien? Entonces, la trombosis va a tener su lado, por así decirlo, positivo y negativo, ¿no? En lo negativo va a ser que me va a ocluir toda la arteria mesentérica inferior. Y entonces no va a llegar la sangre a las arterias colaterales que daban, que irrigaba el intestino delgado y la mitad derecha del colon. ¿Ya? Lo positivo va a ser que esta trombosis en una ecografía Doppler se va a llegar a ver, ¿ya? Es lo bueno. Se va a presentar solo en arterias de grueso calibre. Ahora, la isquemia focal segmentaria puede ser por vasculitis, o sea, focal, quiere decir que eh, va a ser en una zona específica, ¿no? Por ejemplo, solo en una parte del intestino delgado, de la parte ilial, digamos. Entonces puede ser que una vasculitis, eh, que esta va a ser dada por una inflamación del vaso, eh, o puede también estar ocasionada por un traumatismo que haya tenido el paciente. Esta, esta, este tipo de isquemia focal segmentaria no suelen conducir a un deterioro clínico tan dramático como las otras, ¿no? Como la trombosis, debido a la rápida aparición de circulaciones colaterales. O sea, como esta va a ser solamente un segmento pequeño, las otras arterias, las colaterales, van a entrar al relevo de la arteria que está dañada, ¿no? Entonces, de ahí
su anatomía que le favorece al intestino de no hacer isquemia. Y aquí tenemos, miren, es una embolia en la arteria mesentérica superior. Vean cómo ocluye toda la arteria y ya no se iría los demás, las arterias colaterales. Aquí también, vean. Entonces, este además va a ser eh, aquí vemos como un émbolo está ocluyendo la arteria mesentérica superior, ¿no? Ya no se ve la ramificación. Este también, la angiografía va a ser también una de las causas importantes para el diagnóstico y también el tratamiento. Bien, en cuanto a la isquemia no oclusiva, eh, ¿por qué se puede producir la isquemia no oclusiva? Por vasoespasmo. ¿Y por qué se puede producir el vasoespasmo? El vasoespasmo puede ser la manifestación terminal de un proceso grave, como un shock, por ejemplo. ¿Ya? El shock en general me va a llevar a un proceso de vasoespasmo y me va a llevar a una isquemia. Y acuérdense que la parte del intestino era lo primero que se contraía, ¿no? Es lo primero que se contrae para llevar la sangre a los órganos principales. Entonces, eh, si este vasoespasmo continúa, va a provocar una isquemia también, no oclusiva. Ahora, los cardiotónicos que producen contracción vascular empeoran el pronóstico de isquemia intestinal. Por ahora, no hay un estudio que afirme esto, ¿ya? Pero si uno ve la fisiopatología, no puede producirnos porque produce vasoespasmo, ¿ya? Pero ese vasoespasmo no es tan grave como para producirnos una isquemia importante. Ahora, la trombosis venosa mesentérica. Las causas de la trombosis venosa mesentérica, ya hablamos, ¿no? Lo de hace rato era isquemias mesentéricas de origen arterial. Ahora estamos entrando a isquemias mesentéricas de origen venoso, ¿ya? Las de origen venoso se van a relacionar con estados de hipercoagulabilidad, como la deficiencia de la antitrombina 3, que es una proteína de la sangre que va a bloquear la formación de los coágulos sanguíneos. Ya la deficiencia de proteína S y proteína C, que es un anticoagulante natural que tenemos, ¿no? Los anticonceptivos orales. ¿Por qué los anticonceptivos orales? Se cree que los anticonceptivos orales bloquean la acción de la proteína C. Entonces ya no tenemos este anticoagulante natural, ¿ya? Cirrosis, neoplasia, lesiones quirúrgicas. Entonces, las isquemias venosas de origen venoso se va a producir por trombosis a consecuencia del estado de hipercoagulabilidad. Las gestantes también tienen hipercoagulabilidad, pero no es muy común. Tienen otros factores que la van a favorecer la oxigenación, pero también se da. También se da. Aquí vemos una tabla de incidencia de isquemia, los tipos de isquemia mesentérica aguda, su incidencia, y vemos que la embolígena, ¿ya? La embolia de la arteria mesentérica superior va a representar el 40 al 50%, ya va a ser la más frecuente. La trombosis de la arteria mesentérica superior, un 20 a un 30%. La isquemia mesentérica no oclusiva, un 10-20%, la trombosis mesentérica venosa, un 10%, y la isquemia focal segmentaria, un 5%. En cuanto al diagnóstico, la clínica va a ser muy importante en el diagnóstico. ¿Qué clínica va a presentar el paciente? ¿O qué sintomatología va a presentar? Normalmente, aquí vamos a encontrar la triada clásica que fue escrita por Rogers and Sur en 1982, que daba la triada clásica que era dolor abdominal, vaciamiento intestinal, vómitos y diarrea, y una enfermedad cardíaca subyacente, ¿ya? Muy importante. El dolor abdominal va a ser un dolor abdominal muy fuerte, profuso, bastante intenso, muy fuerte, ¿no?
como va a ser isquémico, o sea, como es isquémico, es un dolor abdominal que se va a dar de manera repentina, a menos que sea crónico. En el crónico es un dolor abdominal constante cada vez, sobre todo después de comer, ¿no? El paciente se queja de dolor después de comer, entonces también baja de peso porque ya no se alimenta, ¿no? Por miedo al dolor. Ahora, el vaciamiento intestinal es otro punto porque el paciente va a presentar vómitos, diarrea y algo muy importante es que las diarreas van a ser de tipo sanguinoliento. O sea, el paciente también va a presentar hematoquesia, que va a ser sangre en las heces. La enfermedad crónica subyacente, ¿por qué? La enfermedad cardíaca subyacente. ¿Por qué? Eh, Porque, bueno, como ya dijimos, que las valvulopatías y las arritmias cardíacas son las principales causas para que se dé la producción de émbolos, ¿no? Y que puedan llevar a una isquemia mesentérica. El dolor abdominal va a ser agudo, va a ser el síntoma principal de esta patología. La localización va a ser difusa. Eh, el paciente come y empieza con un dolor insoportable, tanto así que el paciente va a empezar va a presentar más bien diaforesis, ¿ya? Al igual que en un cólico renal, digamos, ¿no? El paciente empieza a presentar otros síntomas también a causa del dolor, incluso se le baja la presión por el dolor, entonces es un dolor bastante intenso, brusco y mal localizado. El paciente refiere que le duele toda la barriga, ¿ya? El dolor va a ser generalizado. Eh, Aquí es cuando ya tengo que estar sospechando que el paciente puede estar presentando una isquemia intestinal. A la exploración física, el paciente puede tener un aspecto de distensión abdominal. Normalmente estos pacientes hacen una distensión abdominal en cuestión de horas. En la palpación hay un dolor de localización difusa, como ya mencionaba al inicio, sin síntomas de irritación peritoneal. En cuanto a la ocultación, hay abolición de ruidos hidroaéreos en fases avanzadas. Ya en fases tempranas va a haber un aumento de ruidos hidroaéreos. Eh, o sea, cuando recién está iniciando los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados. eh, es igual que la oclusión, ¿no? Que la oclusión intestinal, porque cuando está iniciando no se está llevando sangre, no se está llevando sangre y oxígeno al intestino, entonces ese intestino va a empezar a necrosarse, ¿ya? Y como no está irrigándose, no va a haber ese peristaltismo. Ahí ya se va a empezar a perder los ruidos hidroaéreos. Entonces el intestino, al querer sobrellevar todo esto, va a provocar eh, eh, la- la- el aumento de los ruidos hidroaéreos. Esto de manera inicial, ¿ya? Luego ya viene la fatiga intestinal y luego vienen los ruidos hidroaéreos abolidos. Ya no se escucha nada. La percusión puede haber un timpanismo y puede estarse acompañado de otros síntomas y otros signos como la fiebre, la hipotensión y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bien, para una mejor comprensión vamos a dividir la clínica en tres periodos evolutivos. El primer periodo va a ser el dolor, ¿ya? Importante porque va a ser la primera manifestación clínica que va a ser brusca, intensa y mal localizada. Va a ser en todo el abdomen. Y al pasar de las horas, el dolor mal localizado generalmente va a ser mucho más en la parte periumbilical, porque ahí es donde está ubicado el intestino delgado, ¿no? Entonces, esa es la zona que más le va a doler, el epigastrio y la zona periumbilical. Ahora, ruidos hidroaéreos aumentados.
Cuando uno lo oculta a este paciente y, puede encontrar los fluidos hidrogénicos aumentados. ¿Por qué? Como ya les explicaba, ¿no? Porque el intestino está sufriendo, entonces empieza a luchar y eso va a ocasionar que aumenten los fluidos hidrogénicos. Ahora, si en ese momento ya pasaron muchas horas y el paciente ya está teniendo lesión intestinal, empieza con hemorragia, que es la hematoquesia. Y esta hematoquesia, eh, la hematoquesia no es una sangre roja, roja, ¿no? Sino que es sangre mezclada con contenido intestinal, más o menos va a ser del color del vino tinto. Y bueno, eso quiere decir que ese intestino ya está sufriendo, ya está lacerado, ya está necrosado. eh, entonces, no, ya se está necrosando. Entonces, este es el momento en el que nos tenemos que dar cuenta cuando ya sospechamos de una isquemia intestinal. Acá es donde tenemos que tratar la isquemia, ¿no? Y si trato acá, puede ser todavía aún que el paciente se salve, como también que no, ¿ya? Porque a veces es muy difícil el tratamiento y el diagnóstico. Y nos vamos al segundo periodo. Aproximadamente se extiende entre las primeras 4 a 6 horas, ¿ya? Ahora, ¿por qué aquí va a disminuir el dolor? ¿Por qué va a disminuir el dolor? Porque ya el intestino se deja vencer. ¿Qué va a pasar con los fluidos hidroaéreos? Van a disminuir. Podrían estar ausentes incluso y empieza con síntomas de shock como taquipnea, taquicardia. Y vamos a pasar al tercer periodo. ¿Qué pasa en el tercer periodo? El tercer periodo, el paciente empieza con necrosis, perforación, con peritonitis y shock séptico. Entonces, uno entra a hacer una laparotomía exploratoria y encuentra todo negro, todo perforado, todo agravado en sí. Ahora, el dolor es el signo más frecuente de la trombosis venosa, ¿ya? Eh, pero cuando es trombosis venosa, ¿no? Lo que más se queja el paciente es el dolor, la irritación peritoneal, acompañada de vómitos y diarrea. Ahora, ¿qué nos va a orientar a que sea de origen venoso o arterial? Eh, aquí el de origen venoso se va a dar más que todo en pacientes jóvenes, ¿ya? Pero cuando hablamos de arterial, que es la más común, estamos hablando de pacientes mayores a 50 años, mayores de 50 años, ya pacientes añosos, que probablemente tengan una patología cardíaca de base, ¿no? El diagnóstico, ahora, en, ¿qué voy a encontrar en el laboratorio? El hemograma se va a alterar siempre en estos pacientes. Va a haber una leucocitosis, siempre y una desviación a la izquierda. Entonces el hemograma lo tengo que pedir. La leucocitosis en la leucocitosis, como ya dije, va a estar aumentada, ¿no? Puede haber neutrofilia y puede superar a los 15.000, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene un dolor abdominal de este tipo, que no lo puede soportar, que a veces se acompaña de hipotensión o sudoración, como un cólico renal, le pedimos un laboratorio y tiene una leucocitosis. Y por la edad tenemos que sospechar de una isquemia mesentérica y tratar de actuar ahí, ¿no? Mientras más precozmente actuemos, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, la isquemia intestinal eh, también nos va a producir amilasemia, es una de las causas que producen amilasemia. Eh, aquí también la pancreatitis también va a producir amilasemia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? De no confundirse. Lo importante, o sea, lo interesante es que en la pancreatitis la amilasa va a estar elevada, pero mucho, mucho, muy elevada, a diferencia de la isquemia, ¿ya? Igual nos va a producir amilasemia. Entonces, y también eh, hay que, hay que fijarse, ¿no? Porque el cuadro va a ser similar al de la pancreatitis.
cómo va a empezar y todo con el dolor brusco y todo, pero la diferencia es que la pancreatitis tiene otro tipo de dolor que es característico de la pancreatitis, como el dolor en hemicinturón que se irradia a la espalda. Entonces, bueno, entonces la clínica en estos pacientes va a ser muy importante antes de orientarme por una u otra patología. Ahora, aunque, aunque todo esto, este laboratorio, me pueda apoyar al diagnóstico, ninguno de estos estudios, ¿ya? Ninguno de estos estudios de laboratorio va a ser lo suficientemente sensible como para descartar la enfermedad, ¿ya? Incluso a veces los laboratorios eh, no se van a alterar, sino hasta cuando ya haya el daño importante en el mesenterio. Bueno, y en el diagnóstico imagenológico tenemos lo que es la radiografía, los rayos X y la ecodoppler. En, eh, en los rayos X que vamos a pedir es el rayos X de abdomen, ¿no? Que eso lo hacen en unos minutos, ¿no? ¿Y qué vamos a ver ahí? Los signos de obstrucción. ¿Por qué? Porque el paciente no viene con un dolor abdominal repentino, ¿ya? A la consulta. Tiene que esperar a que le duela muy, muy fuerte para que venga a la consulta. Incluso antes de venir a la consulta, se van a la farmacia, ¿no? Y el farmacéutico eh, les da fármacos para el dolor, ¿ya? Y cuando esto no cesa, su dolor no cesa, cuando ya le duele muy fuerte, recién van a consulta, pero ya aquí ya hay necrosis, ya hay isquemia intestinal. Entonces, como no va a haber peristaltismo, va a presentar signos de obstrucción intestinal, ¿ya? Va a haber una neumatosis, que es la presencia de gas en el intestino, y edema de pared. Aún así, la radiografía de abdomen no nos va a confirmar el diagnóstico, solamente nos va a servir para descartar otras patologías. La ecografía me va a poder determinar si es arterial o venosa. Ya si es una arteria, es una vena la que está tapada. Y si tuviéramos la posibilidad, ¿ya? Y estoy en un hospital completo, grande, y tiene la facilidad o sea, tiene este aparato de lo que es la angiografía, para hacer angiografía, eh, sería el gol estándar, ¿sí? Va a ser la angiografía para diagnosticar esta patología. Ahora, incluso la angiografía me va a solucionar el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque me puede hacer sacar el trombo, me puede sacar el émbolo, entonces me puede solucionar el problema antes de pensar en un proceso quirúrgico. Entonces, si habría la posibilidad de hacer una angiografía que podría ser diagnóstica o terapéutica, o sea, que pueda hacer diagnóstico y terapia, sería lo ideal. Además, la angiopatía, como ya les decía, es el gold estándar, ¿ya? La angiografía más o menos desde hace unos 20 años que ya se implementó en el diagnóstico por imagen en la medicina, ¿ya? Lo malo de este estudio es que es bastante caro, ¿ya? Y no muchas veces se puede hacer en cualquier lado. Aquí en Santa Cruz hay 3 o 4 lugares donde hacen este estudio. Estoy hablando de La Caja, el Hospital Obrero, el Hospital San Juan, el Hospital Japonés, los hospitales de tercer nivel. Y por último, la laparoscopía diagnóstica. Si no contamos con estos otros estudios, o sea, como la angiografía, ya, la laparoscopía diagnóstica va a ser lo más importante, ¿no? O sea, si el paciente no mejora, no muestra mejorías con todo el tratamiento, la laparoscopía diagnóstica nos va a servir cuando no se tiene ningún diagnóstico, es rápida y no es de mucho costo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la laparoscopía diagnóstica? Se anestesia al paciente y por el ombligo ingresamos una cámara
y va a revisarnos todo el abdomen por la cama. Entonces, si ahí se ve el intestino necrosado totalmente, cerramos y no hacemos nada más. ¿Por qué? Porque no hay más por hacer, ¿no? Entonces, se le avisa al familiar que ya el pronóstico y el paciente ya no tiene muchos días de vida. Bueno, eh, pero si es una parte pequeña la que está necrosada, entonces recién abrimos el abdomen y sacamos esa parte necrosada. Entonces, para eso nos va a servir la laparoscopía diagnóstica. Bueno, eh, la clave de la clave para el manejo eficiente de esta patología se va a sustentar en tres principios: un elevado índice de sospecha clínica, una adecuada una adecuada selección de las técnicas de imagen disponibles para realizar el diagnóstico, y tres, un conocimiento de los factores que aumentan la eficacia de la cirugía cuando ésta está indicada. El tratamiento. El tratamiento eh, El tratamiento va a tener como objetivo restablecer el flujo esplácnico, ¿ya? Tan pronto como sea posible antes de que ocurra el infarto intestinal. Bien, en cuanto al tratamiento, va a tener, como ya decía, ¿no?, el objetivo de mejorar el flujo esplácnico. Hay que hacer un diagnóstico temprano, ¿ya? Porque esto nos va a ayudar eh, mucho, el diagnóstico temprano, incluso a salvar la vida del paciente. Entonces, en el tratamiento, ¿qué hacemos? Una vez llega el paciente, le ponemos vía periférica, podemos iniciar con heparina como anticoagulación. Eh, Apenas nos damos cuenta que es esto, por los antecedentes, por la clínica que tiene, iniciamos anticoagulación, ¿ya? También antibioterapia de amplio espectro. Para esto no nos va a solucionar el problema, ¿no? Pero más que todo se lo da para alargar la vida del paciente en caso de sepsis. Entonces, eh, el tratamiento con heparina va a ser 1 ml de heparina en 100 ml de solución fisiológica, y eso se pasa por 1 hora, va en 1 hora, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado también porque podemos provocar una hemorragia, ¿no? Ya que también la heparina es un anticoagulante, ¿verdad? Entonces, lo hidratamos bastante al paciente y también, por frecuencia, tendríamos que darles vasodilatadores arteriales. E incluso si sospecho que el paciente está teniendo un problema venoso, lo empiezo a anticoagular, como ya dije, con la heparina. ¿Qué vasodilatadores nos van a ayudar? Los bloqueantes de calcio. Entonces, los bloqueantes cálcicos me van a ayudar bastante. Dentro de ellos, ¿cuál sería? El nifedipino, ya en una dosis de 40 miligramos cada 12 horas si es posible. O si no, puedo darle otro que también me ayuda y me ayude mucho más a nivel cardíaco, sobre todo si el paciente tiene el problema de fibrilación, le puedo dar verapamil. Entonces el verapamilo me va a ayudar al corazón para el tema de su arritmia y también me va a ayudar en la parte intestinal. Entonces este tratamiento va a estar bien. Y si el paciente mejora eh, todo, le puedo hacer una laparoscopía diagnóstica para certificar mi diagnóstico. Pero si no le hacemos nada, ningún tipo de tratamiento, lo único que nos queda es la cirugía, ¿no? O si el paciente, a pesar de todo esto, no mejora, nos queda el tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos en el tratamiento quirúrgico? Eh, si es una trombosis y ya esté todo necrosado, no podemos hacer nada. Abrimos, cerramos y nos vamos. No nos queda otra. Pero ¿qué pasa si todavía está isquémico y sé que eso se me va a necrosar, ¿no? Entonces, en ese caso, puedo llegar a buscar la mesentérica superior y tratar de sacar el trombo, una trombectomía, ¿sí? O incluso
agarrar una arteria, cualquier arteria de la mesentérica o cualquier rama, y tratar de meterle por ahí heparina, por jeringa, tratar de disolver todo lo que se pueda en esos émbolos o en esos trombos. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa puede suceder? Si es una embolia, eh, vamos a sacar el segmento necrosado y hacer la anastomosis correspondiente, ¿no? Em, y si es una por causa no oclusiva, no nos queda de otra que cerrar el abdomen y mandar a la unidad de cuidados intensivos que le den que le den la medicación, los vasodilatadores, los anticoagulantes al paciente y volver a entrar después de 10 a 12 horas para ver qué tanto se ha recuperado, ¿no? Y en ese momento hacer las resecciones debidas con la anastomosia adecuada. Ahora, ¿por qué va a ser la no oclusiva? Me va a ocasionar esto. Aquí está. Las arterias, las de origen no oclusiva, miren, me va a ocasionar vasoespasmos, ¿no? Entonces, los vasoespasmos se van a dar en todas las arterias y va a quedar de esta forma. Entonces, lo que va a pasar es que una parte del intestino va a estar irrigado y otra parte no. Vamos a tener 10 centímetros de intestino necrosado y 10 centímetros de intestino sano. 10 centímetros de intestino necrosado y 10 centímetros de intestino sano. Entonces, ahí no se puede hacer la anastomosis, ¿no? Con seccionar todo. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo está la isquemia. Esta ya es una necrosis, ¿ya? Del intestino. Aquí vemos cómo se está haciendo el tratamiento y así queda la anastomosis del intestino, ¿ya? Ahora, los pacientes que sobreviven al evento agudo inicial y a la operación primaria, tienen frecuentemente un intestino delgado corto, menor a 200 centímetros, o el intestino grueso, ¿no? Entonces, los pacientes con un intestino delgado corto, menor a 100 centímetros, es probable que necesiten nutrición parenteral y fluidos a largo plazo. Con el tiempo, el colon va a aumentar la absorción intestinal total de electrolitos, ¿no? Entonces, en pacientes con una lesión reversible, los síntomas se resuelven más o menos en unas de 24 a 48 horas. Los estudios endoscópicos y radiológicos van a confirmar la resolución del cuadro en 2 semanas. En caso severo, pero reversible, el colon tarda de 1 a 16 meses en recuperarse. O sea que va a tardar 1 a 16 meses el colon para, eh, para que el colon aumente, ¿no? La absorción intestinal total. Bien, la mortalidad de la isquemia mesentérica es cercana al 80%. O una angiografía temprana puede ser reducida en un 54%. Eso sería todo en cuanto a isquemia mesentérica.